Bueno, el siguiente video es un poco para hacer algunas aclaraciones con respecto al examen final, que algunos están preocupados, cómo es, de qué se trata. El examen final no es ni más ni menos que lo que venimos trabajando durante toda la cursada, solamente que no tienen ningún apoyo de una computadora, solamente es lapicera, regla, calculadora, bueno, y el DNI. Este es un modelo de un examen final que ya hemos tomado, con algunas aclaraciones, tienen 2 horas para resolverlo, que el examen debe resolverse en estas hojas y con algunos aspectos a tener en cuenta, como que la resolución debe realizarse en tinta, que los alumnos no podrán consultar ningún otro material, ni fotocopias ni apuntes, solamente el uso de calculadora, que si eso sí está contemplado, que por supuesto durante el examen final los teléfonos celulares deben estar apagados, que todo el examen que se considere copiado, ya sea de un compañero o de algún material de estudio, será calificado con un 0 y una sanción disciplinaria que va a quedar en el analítico del alumno, y que este examen final será calificado con una nota de 1 a 10, con la aclaración de que la aprobación del examen se consigue con el 60% del puntaje total. Es decir, si el 60% del examen está resuelto, eso es un 4 y de ahí en adelante hacemos una escala numérica. Tienen las expresiones matemáticas necesarias para realizar el examen en una instancia presencial, creo que fue la de este examen, que había un problema con rozamiento. Alguna alumna, ustedes saben que pueden acercarse al profesor que está tomando el examen, realizar una consulta. Esa consulta llega vía teléfono a FASTA y de ahí a mi celular, que era esa letra que parecía una U. Bueno, es el coeficiente de rozamiento. No solo está en las expresiones matemáticas que tienen en la hoja, sino que también están en los apuntes. Es decir, hay que presentarse a rendir el final con los conocimientos necesarios para poder superar esta instancia. Los ejercicios son muy similares a los que tienen en las guías. En este caso era un ejercicio de estática, que tenían una escalera, les daba la longitud, les daba el peso, apoyada, y tenían que calcular, bueno, la pared no ofrecía fricción, y que tenían que realizar un esquema de la situación, es decir, no dibujar una escalera, sino una vertical que representaría la pared, otra recta que representaría la escalera, colocar los datos. Había sí un coeficiente de fricción entre la escalera y el suelo, y había que hacer un dibujo de las fuerzas y determinar la fuerza de reacción en el suelo y la pared. Por supuesto que esa fuerza de reacción en la pared sería perpendicular a la pared y en el suelo perpendicular al suelo. No hacía falta hacer 2 dibujos, sino que había que hacer solo un dibujo mostrando esas fuerzas. ¿Qué detalles tienen que tener en cuenta? Bueno, en este caso, si la escalera no se mueve, hay que tener en cuenta, bueno, primero, si el dato de la escalera, del peso de la escalera, está indicado como en este caso. Ustedes recuerdan que los pesos siempre se dibujan en el punto medio y no en cualquier lugar. El punto de aplicación debe estar en la escalera. Si la escalera está apoyada en el suelo, por supuesto que hay una reacción normal, que es justamente lo que preguntamos, entre el suelo y la escalera, y no pueden estar volando esas fuerzas ni dibujadas así más o menos. Son vectores, por eso les pedimos que lleven regla para dibujarlas correctamente. Pero es un ejercicio de sumatoria de fuerzas de estática muy sencillo, o que podían realizar aplicando el concepto de momento. El otro problema, tenían un montacargas, en este caso el operador frena bruscamente, tenía una caja que no estaba asegurada y entonces se deslizaba en la parte trasera del montacargas, les da una velocidad inicial, por lo tanto ya estamos hablando de un movimiento variado, porque si después el montacargas frenó, hay una variación de velocidad. Entonces ahí hay que ubicarse qué tipo de movimiento se trata, cómo justifico. Bueno, de acuerdo al enunciado del problema, podemos deducir que se trata de un movimiento variado, porque nos indican que hay una velocidad final y, perdón, una velocidad inicial
y nos piden el tiempo que tarda en detenerse. Entonces, al haber una velocidad final, puedo asegurar que se trata de un movimiento variado. La justificación es simplemente decir, el problema describe el movimiento de un cuerpo, de un móvil, o si quieren hablar de la caja que está en el montacargas, que experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solamente eso, elegir la expresión adecuada, colocar los datos, siempre colocando todas las unidades, y aquí tenían el dato de que entre la caja y la superficie del montacargas había también una fricción, porque por supuesto ahí hay una fuerza. Entonces, tienen la expresión matemática, hay que utilizarla en consecuencia. En el tercer problema es un problema de calorimetría, tienen una fundición, por ejemplo, donde un trabajador por accidente se le cae una pieza de aluminio que estaba a una temperatura elevada en un recipiente que contenía agua a menor temperatura. Suponemos que no hay pérdida de calor, que se alcanza el equilibrio térmico. Ahí ya está en el enunciado cuál es la fundamentación. Como es un problema de equilibrio térmico, la cantidad de calor que entrega la pieza de aluminio debe ser igual a la cantidad de calor que eh, va a hacer aumentar la temperatura del agua. Q1 más Q2 igual a cero o Q1 igual a menos Q2. Simplemente eso, esa es la fundamentación, pero debe estar. Reemplazan por la expresión matemática correspondiente y después recién reemplazan por los datos. Si bien la respuesta numérica es importante, queremos ver todo el desarrollo, todo el razonamiento y colocando siempre todas las unidades. En el cuarto problema es un problema de electricidad, tienen unas resistencias conectadas en paralelo, entonces lo pertinente es dibujar un circuito con estas tres resistencias en paralelo, colocar la expresión matemática adecuada que está en la hoja, pero decir esta es la expresión adecuada porque las resistencias están en paralelo, por lo tanto las van a sumar directamente, van a colocar siempre las unidades porque las resistencias se miden en ohm, pueden calcular la resistencia equivalente y después pueden decir entonces, bueno, aplicando la ley de Ohm podemos calcular la intensidad de la corriente en un circuito en serie, qué ocurre con el potencial, qué ocurre con la intensidad de corriente. Esos datos que aportan, que están en la teoría, deben estar en el final, ¿sí? Y nos pregunta, bueno, cuánta corriente circula por cada resistencia. Bueno, justamente eso también les ayuda a definir qué es lo que pasa con un circuito donde las resistencias están colocadas en serie. Podría ser otro problema que estén en paralelo, pero bueno, es saber la teoría y comentarla en 3 renglones. El quinto es un problema del el principio de Pascal, porque tienen una empresa con un ascensor hidráulico que quieren levantar una carga y entonces tienen las áreas de los pistones y el trabajador que está aplicando una fuerza en uno de los pistones pide cuál será el valor de la fuerza en el otro pistón. Hay que colocar la expresión matemática que también está en la hoja, decir que para poder resolver este problema se aplica el principio de Pascal y listo, despejar la incógnita y resolver, siempre colocando las unidades correctamente en cada paso, en cada paso. Si alguno ha consultado problemas en el chat, por ejemplo, fíjense que el chat no coloca las unidades en la resolución, pone los números entre paréntesis. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, no la inteligencia humana. Nosotros tenemos que poner en cada paso todas las unidades que nos permiten además avalar la unidad de la respuesta que estamos buscando. Y en el último, uno muy sencillo, también del tema de hidrostática, tiene un recipiente que está completamente sumergido en un tanque, les da la profundidad, la densidad del agua y tenían que calcular cuál era la presión en el fondo, expresión matemática que también está en la hoja, en la parte superior. Son 7 unidades. La séptima tiene 2 partes, la de electricidad y la de óptica y magnetismo. No vamos a evaluar todas las unidades en lujo de detalles. Lo que sí puede aparecer, como en el caso de montacargas, es relacionado cinemática con dinámica.
Y alguien preguntaba el caso de las cifras significativas. En este caso, como no hay respuesta electrónica, no vamos a tener el problema de las cifras significativas, pero bueno, respeten que después de un número, si van a utilizar dos cifras significativas, bueno, ¿cuál es la tercera cifra? Si pasa de 5, tengo que colocar el número posterior; si es anterior a 5, el número anterior. No coloquen todos los decimales, pero bueno, tengan un criterio como futuros técnicos de cuál sería el valor a colocar. También respetando la cantidad de decimales con las que trabajamos en el enunciado del problema. ¿Qué valor de gravedad pueden usar? Bueno, nosotros les sugerimos, para facilitarles el cálculo, que utilicen el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Está ahí al inicio de las fórmulas, pero están acostumbrados a trabajar con 9,8, está todo perfecto, porque en este caso no hay una máquina que corrige. Yo miro cada examen en el formato PDF, como me lo envían, corrijo todos los detalles y cada cuestión tiene un puntaje. Aquí, en este caso, por ejemplo, los problemas no tenían todos el mismo puntaje, porque son 6 problemas; algunos valían 20, otro vale 15, otro vale 10. Entonces, cada acción que ustedes realicen en el desarrollo del problema es tomado en cuenta. Por supuesto, la prolijidad, por supuesto, el diagrama de cuerpo libre bien realizado; si es un plano inclinado, lo mismo. Entonces, insistirles que se presenten mirando todo el material que está en la plataforma, tanto en la teoría como en la resolución de problemas, porque algunas cuestiones están desarrolladas en la explicación de un problema. Miren los videos; hay videos que ha hecho la profesora Paula Posadas, otros que he hecho yo; hay uno de circuitos que hizo un profesor Marcos, que antes estaba con nosotros. Todo para sumar. No dejen de mirar el material, estudien con el material que les damos, que no es tan extenso. Por supuesto, pueden ampliarlo con la bibliografía que está en el contrato inicial de la plataforma, pero lo mínimo que tienen que tener es lo que está en la plataforma. Bueno, eso es todo.